Los 7 pastores. Hanukkah en la profecía. Por la doctora Julissa Allewein. Copyright @Julissa Allewein 2017. Impreso en los Estados Unidos de América. Este libro es una publicación de Becky Book. Libros que fomentan el reino de Yeshua. www.beckybooks.com. Sin limitar los derechos de copyright reservados anteriormente, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación o transmitida, en ninguna forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro modo, sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor. Las referencias de las escrituras son de la Reina Valera 1960, a menos que se indique lo contrario. Diseño de la portada por Rubel Photography MT Juliet TN. Dedicatoria a Charlie y Miriam, Mark y Tammy, el hermano Harris y Mary, y tantos otros, fieles pastores que construyeron Sukkot para las ovejas. Agradecimientos especiales a Teresa Casalino por su asistencia en la edición. Somos ciegos a nuestros propios errores. Tabla de contenido. Número 1. Glosario. 2. Introducción. Liderar y alimentar. Número 3. El cuento. Número 4. La historia de Hanukkah. Número 5. Paganismo talmúdico. Número 6. Cómo el día horrible, no bueno, muy malo de Alejandro se convirtió en una celebración de Hanukkah. 7. Grandes luces. 8. Sheni, o Segunda Pascua. 9. Raíces de Chagai y Hanukkah. 10. Dos Mesías, una parábola. 11. Profetas gemelos. 12. Ora para que tu ira no sea en invierno. 13. Enoc, el séptimo de Adán. 14. Conclusión. 15. Preguntas y desafíos para la revisión. 16. Apéndice A. 17. Apéndice B. 18. Apéndice C. 19. Apéndice D. 20. Apéndice E. Y 21. Referencias. Glosario. Antíoco Epífanes, gobernante del Imperio Seleucida de 175 al 164 a.C., conocido por su persecución a los judíos de Judea y Samaria, que fue un retroceso con respecto a los gobernantes anteriores que respetaban la cultura y las tradiciones judías. Hanukkah. Una menorá o lámpara de 8 brazos más un sirviente que conmemora la victoria de Hanukkah sobre los griegos. En realidad, la guerra contra los griegos siguió desde el momento en el que el templo fue reclamado por los griegos, pero la victoria se convirtió en el marcador del tiempo para la celebración general. Cohen Hagalor, el sumo sacerdote de Israel. Contrónimo. Palabra contraria que funciona como su propio opuesto, como la palabra en español partir, que significa tanto cortar como unir. Diáspora. Judíos dispersos por el mundo desde el exilio romano. Efebión. Un salón griego o sala de ejercicios con bancos de piedra donde los jóvenes aprendían cultura griega. Génesis Rabbah, un texto religioso del periodo clásico del judaísmo, probablemente escrito entre el 300 y el 500 después de Cristo, con algunas añadiduras posteriores, en un midrash que comprende una colección de antiguas interpretaciones homiléticas rabínicas del libro de Génesis. Jerusía, un consejo de ancianos. Helenista, judío influenciado por la cultura griega, la filosofía, etc. Judá Macabeo. Judá el Martillo fue un sacerdote judío e hijo del sumo sacerdote Matatías
que lideró la revuelta judía contra los griegos del Imperio Seleucida desde el 167 al 160 a.C. Tenía hermanos que también participaron en la guerra contra los griegos: Jonatán, Juan, Simón y Eleazar. Kislev, el noveno mes del calendario bíblico. Por lo general, cae en los meses de noviembre o diciembre, gregoriano. Macabeo, la familia de líderes de la revuelta judía contra Antíoco Epífanes. Su ejército tomó el control de Judea y fundaron la dinastía Hasmonea, que gobernó desde el 164 al 63 a.C. Reestablecieron la piedad de la religión judía y redujo la influencia del helenismo y del judaísmo helenístico, a veces obligado a conversiones al judaísmo. Macabeos 1 y 2. Dos libros de la Biblia que no suelen incluirse en las versiones modernas, pero fueron incluidos en las Biblias católicas romanas anteriores. Los libros describen eventos en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Midrash, comentario antiguo sobre las escrituras hebreas. Los primeros Midrashim, en plural, fueron escritos a partir del siglo II después de Cristo, aunque gran parte del contenido es más antiguo. Moed, un día festivo introducido en las escrituras, como la Pascua, Pentecostés, Shavuot, que es semanas, o tabernáculos, Sukkot. Oniad, una familia rica sacerdotal judía a principios del periodo helenístico. Llegaron a destacar en Judea en el siglo III a.C. Onías y Jasón son los dos miembros más prominentes de la familia que formaban parte de una lucha de poder religioso con los Tobíadas. Palestra, una antigua escuela griega de lucha libre y boxeo. Ptolemaica, reyes de la dinastía ptolemaica gobernaron el territorio de Egipto después de la muerte de Alejandro Magno y la división de su reino. Ptolomeo III reinó del 246 al 222 a.C., después de un periodo de guerra en el que su ejército llegó hasta Babilonia. Ptolomeo III se le concedió la costa norte de Siria, incluyendo Antioquía. El rojo, Esaú o Edom. Se entiende que Roma son los descendientes de Esaú. Seleucida. Los reyes de la dinastía Seleucida gobernaron Anatolia, Persia, el Levante, Mesopotamia y otros territorios de Oriente Medio en el apogeo de su poder. En algún punto llegó hasta la India. Los seleucidas mantuvieron y enseñaron la cultura griega en todos sus territorios. Sheni, el segundo en número. Shalea, apóstoles o enviados. Sukkah, un refugio temporal o cabaña construida para celebrar la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Sukkot, la fiesta de tabernáculos, ocurre en el otoño, en el séptimo mes del calendario hebreo. Se caracteriza por ofrecer las primicias de la viña, el fruto de la tierra, el fruto del árbol y los diezmos de las ovejas y rebaños. Se celebra con una peregrinación a Jerusalén y viviendo temporalmente en cabañas durante 7 días. Tanaj, Antiguo Testamento. Tanaj es un acrónimo de Torá, Nebim, Ketubim o Ley, profetas y escritos. Las antiguas divisiones de la Biblia hebrea. Los libros del Tanaj son iguales, pero no están dispuestos en el mismo orden que las Biblias cristianas. Tobíadas, una facción sacerdotal de la familia judía
al comienzo del periodo macabeo. Los tobíadas eran partidarios de las tendencias helenísticas en el judaísmo en la primera parte del segundo siglo antes de Cristo. Ushpisim. Invitados. 7 mensajeros o invitados visitan la suká de cada familia durante una comida diaria en la fiesta de Sukkot. Se preguntan cómo cada persona ha habitado en Sukkot. El énfasis está en el cuidado de los pobres, especialmente del extranjero, forastero, huérfano y viuda. Liderar y alimentar. Antes de su ascensión, Yeshua, Jesús, le hace una pregunta a su discípulo Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro responde afirmativamente al Mesías cada vez, y cada vez Yeshua ordena a Pedro que cuide de sus ovejas. Más tarde, cuando Yeshua se prepara para ascender al Padre, los discípulos plantean una pregunta que les ha mantenido confundidos a lo largo del ministerio de Yeshua. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1 del 6 al 8. Esta pregunta y la respuesta de Yeshua es una clave para desentrañar el misterio de los gentiles y Hanukkah, una celebración de victoria que la mayoría cree que es una exclusiva del judaísmo. El Mesías profetizado iba a restaurar el reino a Israel. Es decir, debía reunir a las ovejas perdidas de Israel que habían desaparecido en varias deportaciones por parte de los imperios conquistadores. Yeshua, sin embargo, había insinuado anteriormente que había otras ovejas que reunir, ovejas que no pertenecían al redil del judaísmo del siglo I. Los judíos del siglo I anticiparon el regreso de todo Israel que se había perdido en varias deportaciones. Sin embargo, no asociaron fuertemente la acumulación del Mesías con aquellos que habían nacido extraños al pacto. Las muchas conquistas sangrientas de Israel y Judá por parte de los idólatras asirios, Babilonia, Grecia y Roma no habían dejado a muchos judíos preocupados por la difícil situación espiritual de los gentiles. Yeshua, sin embargo, se negó a tratar con Roma simplemente para demostrar que él era realmente el Mesías y Rey de judíos. El plan profético era mucho mayor. El Mesías también debe ser el Rey de Reyes de todas las naciones, el gran pastor para restaurar los rebaños de hombres al único rebaño de Israel, como se predijo en los profetas. Si Yeshua hubiera actuado en esa ocasión, la levadura del Espíritu Santo no habría podido obrar entre la masa de las naciones. Yeshua les dice a sus discípulos que ellos son una parte vital de la obra extendida del Mesías, una obra con la intención de restaurar en la plenitud de los gentiles, que escucharían su voz. Estas ovejas se encontrarían en la parte más remota de la tierra. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí,
Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21 del 14 al 17. Yeshua divide la misión de Pedro en 3 declaraciones conocidas como un quiasmo o reflejado estructura de la palabra. Ejemplo A. Apacenta los corderos, paralelo a la última idea. B. Pastorea las ovejas, idea central. A. Apacenta las ovejas, paralelo a la primera idea. Cuando tal quiasmo aparece en el texto, la afirmación central, en este caso B, es la idea central. En este caso, B, pastorear las ovejas, Yeshua enfatiza el pastoreo, que en el griego significa gobernar, nutrir y alimentar. La primera y la última declaración tienen el mismo verbo para pastar, específicamente para alimentar el ganado. La comisión de Pedro y los apóstoles es pastorear tanto a los corderos como a las ovejas por medio de guiar y alimentar rebaños de hombres a una relación de pacto con Dios, la piedra de Israel. Esto se debe de lograr de tal manera que las ovejas puedan descansar en un pliegue, en un nivel simple. Los corderos son aquellos que están apegados a sus madres durante el proceso de amamantar y las ovejas son independientes de sus madres porque pueden procesar sus alimentos ellos mismos. Sin embargo, ambos necesitan un pastor. Esta conexión con el llamado y la crianza tanto de los corderos como de las ovejas está incrustada en los profetas hebreos del Tanaj o Antiguo Testamento. Es la identidad de un pastor que vincula firmemente la obra del Mesías con la festividad judía de Hanukkah, que en la tradición lleva la expectativa de los 7 pastores profetizados por Miqueas, que derrotan a los enemigos de Israel. Zacarías añade que el plan incluye reunir rebaños de hombres, no solo derrotar al enemigo en la guerra. Esta profecía a largo plazo explica la resistencia de Yeshua a invocar el ejército del cielo para derrotar a los romanos. Además, la profecía de Zacarías explica cómo Hanukkah es vital para el objetivo de reunir a las ovejas que conocen la voz del gran pastor. Cuando la última oveja camine bajo el bastón de contar de Yeshua, el Padre soltará a Yeshua para ejecutar juicio en la tierra. Las profecías relacionadas con Miqueas, Zacarías y Chagai proclaman que la celebración profética de Hanukkah es igual de importante para las ovejas perdidas de Israel como para los judíos nativos. Cuando Yeshua fue desafiado a revelar su identidad durante la fiesta de la dedicación en el templo, su respuesta no podía haber abordado más específicamente la expectativa judía que el séptimo pastor finalmente derrote al rojo. Tanto el desafío y la respuesta de Yeshua están completamente dentro del contexto de Hanukkah. La respuesta, sin embargo, no está dirigida solo a los judíos que dudaban de su mesianidad. Está dirigido a los corazones de todos aquellos que dicen oír su voz, sin embargo, no la obedecen. Aquellos que desobedecen los mandamientos del gran pastor, la piedra de Israel, son los que siguen la voz del corazón
incircunciso, el rojo. Son las ovejas rebeldes, nacidas nativas y extranjeras, que huirán del gran pastor en invierno y Shabbat. Ora para que tu ida no sea en invierno. El cuento. La celebración de 8 días de Hanukkah, a partir del 25 de Kislev, es una fiesta de dedicación conmemorando la purificación del segundo templo en el año 139 a.C. Se había hecho ritualmente impuro por la idolatría y el sacrificio de un cerdo impuro. Estas abominaciones fueron cometidas por orden del gobernante griego Antíoco. Cuando el santo de Israel levantó a una familia ordinaria para hacer cosas extraordinarias, Israel fue liberado de los griegos. Judá Macabeo, o Judá el Martillo, y su familia se levantaron contra la opresión y la idolatría del gobernante griego. Los macabeos empezaron el avivamiento espiritual necesario para la victoria. Y cuando los griegos fueron expulsados de la montaña sagrada, los macabeos volvieron a rededicar el templo e Israel para servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel es el Goel Israel, el Redentor de Israel. La celebración de la rededicación que siguió se conoce como Hanukkah o dedicación. La capacidad de volver a dedicar el templo con aceite sagrado en la menorá o lámpara es una causa para la conmemoración anual. De la misma manera, los discípulos de Yeshua tropiezan en lugares impuros en su caminar y necesitan arrepentirse. Antes de la salvación purificadora del Redentor Yeshua, todos los hombres llevaban pensamientos y obras impuros en sus corazones. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Segunda Pascua. El patrón de la semilla para Hanukkah en la Torá es el ejemplo de la segunda Pascua, para aquellos que no pueden celebrar en el tiempo señalado. Y Levítico 23 da 2 conjuntos de instrucciones para la celebración de Sukkot. Uno para una celebración de 7 días y otro con 8 días. 2 reyes de Israel observaron celebraciones de doble fiesta, una doble Pascua y una doble Sukkot. El profeta Ageo profetiza de un evento que comienza en el 9º mes Kislev 24, pero se basa en algo que sucedió antes, cuando se colocaron los cimientos del templo. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ageo 2 del 18 al 19. Solo la celebración de Hanukkah cae en la fecha especificada por Chagai. Cuando el rey Salomón celebró la inauguración del santuario del primer templo, declaró una doble celebración de Sukkot. El profeta Ageo profetizó del 24 de Kislev como un tiempo en el que se comenzaría una bendición similar a la de Sukkot. Ageo siembra pistas enlazando la simiente de la Torá y la celebración de Hanukkah al plantear una pregunta de los sacerdotes sobre lo que es limpio o impuro. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Ageo 2:13. Si un hombre se había vuelto impuro a causa de un cadáver, este era el criterio para establecer una segunda celebración de la Pascua, como se explica en Números 9, del 9 al 10. Históricamente, Hanukkah era una celebración tardía de 8 días de Sukkot, porque el santuario no había sido limpiado de cosas inmundas después de la guerra
con los griegos. Este segundo Sukkot era conocido como la fiesta de la dedicación y la celebración continúa cada año con una fiesta menor. La conmemoración anual es muy importante que en Juan 10 del 22 al 23, Yeshua hizo su declaración de unidad con el Padre y su dedicación para llamar a sus ovejas mientras estaba en el templo en Hanukkah. Yeshua dijo, sus ovejas reconocen su voz en Hanukkah. En Hanukkah, los discípulos de Yeshua no están caminando en el templo, pero son templos caminantes del Espíritu Santo, porque Yeshua llamó a las ovejas del Padre a salir de las abominaciones de desolación de sus vidas. Sukkot es una celebración de acción de gracias, y el segundo Sukkot, Hanukkah, también es un tiempo para agradecer a aquel que ha llamado a la humanidad a salir de la oscuridad a su luz admirable. El Padre Celestial ha realizado grandes milagros purificando los cadáveres de los corazones humanos que una vez estuvieron muertos en la transgresión y el pecado. La historia de Hanukkah. El periodo persa de Israel duró unos 200 años, desde aproximadamente el año 539 a.C. bajo Ciro el Grande, hasta el 334 o 333 a.C., la época de la conquista persa por Alejandro Magno. Alejandro Magno inauguró el periodo helenístico. Cuando murió, los generales lucharon por el control durante casi 30 años y finalmente su imperio se dividió en 3 dinastías: el Ptolomeo, el Seleuco y Antígono. Israel era parte del reino de Egipto, de los Ptolomeos macedonios, alrededor del año 310 a.C. Los Ptolomeos mantuvieron al menos un control de facto sobre Palestina. El país era a menudo atacado por los seleucidas y los beduinos. Las unidades militares ptolomaicas estaban estacionadas en todo Israel y se establecieron ciudades griegas. Muchas de estas ciudades fueron fundadas como colonias militares, y los soldados que se casaban con las mujeres nativas se les daban casas y tierras. Esto fomentó los matrimonios mixtos, que era una gran parte de la cultura helenística. Judea continuó siendo gobernada por el Cohen Hagalor, o sumo sacerdote, y los sacerdotes aristócratas. Uno de los pocos registros de este periodo narra una disputa sobre impuestos entre el sumo sacerdote Onías II y Ptolomeo III Eurgetes entre el 246 y el 221 a.C. Eurgetes visitó el templo y el resultado fue el nombramiento de José ben Tobías, un sobrino del sumo sacerdote, en el año 242 a.C., como recaudador de impuestos oficial de todo el país. La rivalidad entre la familia Tobías y la familia Oniad jugó un papel importante en el intento para helenizar radicalmente Judea más tarde en el siglo II a.C. A partir del año 221 a.C., el rey seleucida Antíoco III invadió Palestina. Su primer intento fue fallido, pero persistió, y tras la muerte del rey Ptolomeo IV Filópater en el año 203 a.C., finalmente logró conquistar en el año 201 a.C. hacia el año 198 a.C. Los seleucidas tenían el control seguro. Permanecerían en el poder hasta la revuelta de los macabeos entre el 168 y el 164 a.C. Para cuando terminó el reinado ptolomaico, las ciudades griegas se establecieron en todo el país y el helenismo tenía una base firme. Cuando los ptolomeos y los seleucidas lucharon por hacerse con el control, las facciones judías apoyaron mutuamente a los rivales. La Jerusía, o Consejo de Ancianos, apoyó a los seleucidas,
El Cohen Hagalor, Simeón el Justo, quien pudo haber encabezado la Jerusía, también se sabe que apoyó a los seleucidas. Se le otorgó el poder sobre los impuestos que anteriormente fue asignado a José ben Tobías. Simeón el Justo fue el encargado de reacondicionar el templo y la ciudad de Jerusalén. Antíoco III, entre el 223 y 187 a.C., defendió el derecho de los judíos a vivir de acuerdo con sus leyes ancestrales. Confirmó la ley de que los no judíos podían entrar en la zona más externa del monte del templo y que las personas afligidas por impurezas rituales estaban excluidas de los recintos del templo. Sin embargo, 30 años más tarde, su hijo Antíoco IV Epífanes ganó apoyo de los partidarios judíos de la helenización extrema e intentó llevar a cabo su deseo de helenizar a Jerusalén y al pueblo judío. En vísperas de la reforma helenística, el templo era un importante depósito de fondos procedentes de judíos en la diáspora y Palestina. La posición del templo en la colina le dio un gran valor estratégico, convirtiéndolo en una cuestión política y militar en desarrollo, así como en una cuestión religiosa. Antes de Antíoco IV Epífanes, todo lo relacionado con el templo, incluyendo sacrificios, el servicio diario, los instrumentos musicales, los diezmos, las leyes de pureza ritual, la división del sacerdocio, los levitas, etc., era de acuerdo con la Torá. Después de la conquista de Jerusalén, Antíoco IV Epífanes fue recibido espléndidamente por los jerusía. Él respondió eximiendo a sus miembros y a los oficiales del templo de ciertos impuestos. No se menciona ninguna bienvenida por parte del Cohen Hagalor. Los miembros de la jerusía pudieron haber incluido tantos líderes sacerdotales como laicos, estos últimos procedentes de la aristocracia estrechamente ligada al sacerdocio. Esta influencia helenística generalmente no afectó al campesino judío. Los habitantes de la Judea rural vivían en pequeñas aldeas, cultivando la tierra y yendo solo a las ciudades para vender sus cosechas o subir a Jerusalén para las fiestas. Era en estas ocasiones cuando entraban en contacto con los judíos helenizados o no judíos. Mantuvieron su lengua y cultura hebrea. Sin embargo, adoptaron palabras griegas que se asociaban con cerámica, equipo o herramientas de estilo griego. La experiencia de los judíos en las zonas urbanas fue muy diferente. Estas personas eran principalmente artesanos y comerciantes, que vivían predominantemente en ciudades como Jerusalén. Aquí tenían contacto más amplio y mucho más frecuente con la cultura griega y sus hermanos judíos helenísticos. Vivir ahí les obligó a aprender el idioma griego para ser entendido. Con el tiempo, incluso los judíos religiosos, tradicionalmente observantes, se vieron afectados por la cultura helenística. Es en este ambiente donde ciertas familias aristócratas se conectaron con el sacerdocio empujado hacia una mayor helenización. La helenización servía para fines políticos y económicos. La familia Tobías, que anteriormente había controlado los impuestos en el nombre de los Ptolomeos, también incitó a la nación a participar en el nuevo orden mundial que se abría ante ellos. Los judíos que querían un mayor grado de helenización se trasladaron a las ciudades griegas donde el griego era el idioma cotidiano y la cultura dominante era la helenística. Estos judíos se comprometieron con los cultos paganos e interpretaron las liturgias paganas como extensiones de su propia práctica monoteísta. Asistían al teatro, enviaban a sus hijos a las escuelas griegas, al gimnasio y a la palestra. Una habitación en el palestra era el efebión, donde los niños y jóvenes se sentaban en bancos de piedra y aprendían cultura griega.
Algunas otras salas tenían educación de boxeo y lucha libre. La lucha libre se hacía desnudo y los que participaban eran hombres mayores, jóvenes y niños. Por lo tanto, los encuentros homosexuales eran frecuentes. El resultado final fue la asimilación. Estos judíos llegaron a ser conocidos como helenizantes y estaban dispuestos a pagar el precio por el avance económico y cultural. Veían al judaísmo como formar parte del nuevo mundo que la cultura helenística les estaba abriendo. Durante un tiempo, el viejo orden, la Torá o el judaísmo, y el nuevo orden, el helenismo, coexistieron. Pero cuando los helenizantes ganaron control del sacerdocio de Jerusalén e impusieron el tipo de helenismo conocido como solo en las ciudades griegas, el escenario estaba preparado para la revuelta. El sumo sacerdote Onías III fue denunciado a los gobernantes seleucidas. En un esfuerzo para limpiar su nombre, Onías corrió a Antioquía para reunirse con el rey. Desgraciadamente, el rey Seleuco IV murió y un Antíoco Epífanes más helenístico entre el 175 y 164 a.C. ascendió al trono. Onías no pudo convencer al nuevo rey de su lealtad y se vio obligado a permanecer ahí en Antioquía. Su hermano Jasón compró entonces el sacerdocio de Antíoco. Esto interrumpió la sucesión hereditaria de los sumos sacerdotes. Jasón también compró el derecho de establecer un gimnasio y un efedión en Jerusalén, y con la influencia cultural de estas instituciones, pensó convertir a Jerusalén en una ciudad-estado helenística que se llamara Antioquía en honor de Antíoco IV. El derecho de que los judíos vivieran de acuerdo con la Torá, como lo había concedido Antíoco III, fue rescindido. Ahora los judíos debían vivir según la ley griega. La mayoría de aquellos que anteriormente habían disfrutado de plenos derechos bajo la ley de la Torá, se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en una oligarquía. Comenzaron las actividades atléticas griegas y la Jerusía fue purgada de los miembros que no apoyaban la reforma. No es de extrañar que la aristocracia helenizada de Judea apoyó estos cambios. La nacionalidad en las ciudades griegas tenían muchas ventajas, tales como los beneficios comerciales en el comercio con otras ciudades y emisión de monedas. El sumo sacerdote Jasón y sus seguidores no eran extremistas y no buscaban cambiar la fe judía. Ellos mantenían el templo y sus rituales de acuerdo con la tradición. Buscaban vivir como judíos dentro del mundo helenístico más amplio, sin abandonar sus antiguas tradiciones. Esto no fue una reforma suficiente para algunos. Jasón se opuso abiertamente a la familia proseleucida Tobías. Fue reemplazado por Menelao, quien compró la posición de sumo sacerdote de Antíoco en el 171 a.C. Jasón huyó de Jerusalén y una vez en control, Menelao usó los fondos del templo para comprar regalos para Antíoco. La malversación de los fondos del templo por parte de Menelao y su falta de lazos familiares con Oniad causaron que el pueblo se opusiera amargamente contra él. Los miembros de la Jerusía pidieron que Menelao fuera reemplazado. Pero Antíoco no se dejó convencer. En lugar de esto, mató a los representantes. A raíz de esto, el descontento popular se convirtió en una revuelta a gran escala. Un falso rumor de que Antíoco había muerto llevó a Jasón a Jerusalén para expulsar a Menelao. Tuvo algo de éxito, pero fue incapaz de reafirmar su gobierno. La gente recordaba que fue él quien inició las reformas helenísticas y lo obligaron a huir de Jerusalén. Muchos judíos fueron desplazados de Jerusalén cuando un cuartel de soldados fue establecido. Se cree que en esta época se introdujeron
deidades extranjeras en el templo. Los helenizantes judíos y Menelao veían a estos dioses como el equivalente al Dios de Israel y por lo tanto creyeron que esto no era realmente un culto extranjero. Vieron al Dios de Israel como simplemente otra manifestación de la deidad suprema de Siria conocida como Baal Shamin o Amo del Cielo, y en el mundo griego como Zeus de Olimpia. Los primeros intentos de un levantamiento organizado fueron liderados por los Hasidim, que encontraron los compromisos totalmente inaceptables. En un intento de detener el levantamiento, Antíoco concedió persecuciones adicionales. Estos llegaron después de años de lucha y rebelión alimentada por el intento de los judíos helenísticos de imponer su modo de vida a la nación entera de Israel. No hay evidencia de que Antíoco siguiera una política similar en ningún otro lugar de su reino. Vio que la rebelión aumentaba y creyó que la forma de derrotarla era lanzando un ataque contra las mismas cosas que impulsaron a los judíos a rebelarse: la Torá, los mitzvot o mandamientos y la cultura del pueblo judío. Aproximadamente un año después de que Antíoco atacara Jerusalén en Kislev, en el año 167 a.C., el rey emitió un decreto que prohibía la circuncisión, el estudio de la Torá y la observancia religiosa como el Shabbat y las fiestas bíblicas. Antíoco profanó el lugar más sagrado de los judíos introduciendo la adoración idólatra en el templo y sacrificando alimentos impuros en el altar, la abominación de la desolación. Como resultado, los judíos se vieron obligados a adorar ídolos, comer alimentos impuros, abandonar sus costumbres sagradas o ir a la campiña de Judea. Antíoco quemó rollos de la Torá y todos los escritos religiosos. Las mujeres que continuaron circuncidando a sus hijos fueron asesinadas. Los hijos circuncidados fueron colgados por el cuello dentro de sus casas y los moels, hombres que realizaban circuncisiones, fueron asesinados. En el antiguo mundo pagano, esto no tenía precedentes. Los reyes conquistadores introdujeron a sus dioses a las tierras recién conquistadas, pero les permitían a la gente continuar con el culto y costumbre a sus dioses. Algunos respondieron accediendo en silencio, otros huyeron de la ciudad, pero otros se levantaron para luchar. Al año siguiente de la aplicación de estos decretos, estalló un conflicto armado en Judea. Fue esta respuesta la que finalmente condujo a la remodelación de la sociedad judía. El levantamiento fue dirigido por un sacerdote llamado Matatías y 5 hijos: Judá Macabeo, Simón, Johanán, Eleazar y Jonatán. Después de luchar con éxito contra las fuerzas de Antíoco, estos hijos restablecieron Judea como un estado soberano por primera vez en unos 450 años e inauguraron una nueva dinastía de reyes judíos, los Asmoneos. El nombre Asmoneo se refiere al antepasado Matatías, pero más tarde se convirtió en un título familiar para los Macabeos. Estos son algunos de los importantes acontecimientos históricos durante el periodo intertestamentario entre la escritura de Malaquías y Mateo. Paganismo talmúdico. Al igual que los antiguos helenistas, muchas generaciones trataron de establecer vínculos entre las religiones prácticas con el fin de asimilarse a una cultura que ofrecía recompensas más tangibles, tales como prosperidad económica, aceptación social o el avance intelectual. Los muchos paralelismos entre las costumbres religiosas alentaron la asimilación. Para la mayoría de los grupos religiosos celebraban días festivos especiales, ayunos
o incluso sábados del trabajo ordinario. Debido a que las culturas antiguas veneraban los cambios estacionales vitales asociados con los cultivos, la mayoría tiene celebraciones de primavera y otoño, así como reconocimientos del solsticio de invierno. Los mitos paganos ofrecen narrativas o símbolos paralelos, como el mito del talón de Aquiles, que tiene una conexión temática con la profecía bíblica de Génesis 3:15, concerniente a la descendencia de Eva, descendencia vulnerable en el talón. Debido a que hay tantos paralelismos y temas sobrepuestos, para aquellos que buscan justificar la fusión de sus propias creencias o prácticas con nuevas, no es difícil encontrar las similitudes. Por otro lado, es imposible ignorar las claras diferencias. Las conferencias del rabino David Fohrman sobre Hanukkah señalan algunas similitudes curiosas entre un ritual pagano y tradiciones judías en las vacaciones de invierno. El texto de estas discusiones se encuentra en el Talmud, una exhaustiva documentación histórica de la ley judía y práctica. Las discusiones se encuentran en dos tratados, Shabbat y Avodah Zarah. Un resumen a continuación de los puntos. Tabla de 2 columnas, del lado izquierdo Shabbat 22a y del lado derecho Avodah Zarah. Primero, los rabinos preguntaron, ¿qué es Hanukkah? Advierten a los judíos que no pronuncien panagíricos o ayunar. Del lado derecho, habla de 2 festividades paganas, advirtiendo a los israelitas para evitarlos, Calanda y Saturna. Adán ayunó y oró durante 8 días. Del lado izquierdo, luego viene la historia de Hanukkah. Lado derecho, porque pensó que el invierno se acortaba. Era el comienzo de su muerte prometida. Lado izquierdo, el año después del encendido de la menorá con la última vasija sellada de aceite, la festividad de Hanukkah fue establecida. La Hanukkía se ilumina cada vez con más luz durante 8 días. Del lado derecho, las tinieblas habían aumentado durante los 8 días de luto de Adán. Después, la luz aumentaba posteriormente del solsticio. Del lado izquierdo, adora y da gracias a Dios de Israel. Del lado derecho, Adán estableció 8 días más, pero la celebración de la liberación del próximo año, los paganos que vinieron después, sin embargo, se apropiaron del luto y celebración del Día de Acción de Gracias para adorar a las estrellas. Fin de la tabla. Hay algunas similitudes entre los eventos registrados de los judíos con las prácticas paganas del solsticio de invierno, pero el punto de establecer las diferencias reconociendo las similitudes. En los casos en el que existe la tentación de fusionar una práctica basada en la Biblia con una de las naciones, la semejanza debe ser reconocida para que la diferencia sea expuesta. El ayuno y oración son 2 acciones similares, pero los sabios advierten a los judíos que no realicen ayunos o luto excesivo en esta estación. Ambas festividades ocurren en un momento de disminución de la luz del día. La festividad judía, sin embargo, ocurre en un momento fijado, de acuerdo con el cómputo lunar de los meses bíblicos. Y la festividad pagana ocurre de acuerdo con el calendario influenciado por el sol. El rabino Fohrman señala las diferencias insinuadas en el Talmud, mientras que, en el primer invierno de Adán, se experimentó una disminución de la luz del día, considerándolo un ciclo normal. Los judíos atribuyeron el alargamiento de la luz de la lámpara a la milagrosa intervención divina en la esfera natural. El ayuno y el luto durante los días cortos de invierno es una costumbre común entre las antiguas prácticas religiosas paganas.
Para la mente judía, no son las estrellas o los dioses extranjeros los que controlan las estaciones anuales, sino el creador del universo, el Elohim, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Elohim no se limita a poner el universo en movimiento y se retira a sí mismo de sus operaciones diarias. En cambio, él puede ser invitado por la humanidad a intervenir de una manera sobrenatural en tiempos de angustia y renovación espiritual. ¿Cuántos años tiene este patrón bíblico de intervención sobrenatural en la vida de las personas ordinarias? Aunque hay otros eventos registrados en las Escrituras, un evento es significativo en relación con Hanukkah. Es una celebración de acción de gracias de luz milagrosa para salvación, la zarza ardiente. Cómo el día horrible, no bueno, muy malo de Alejandro se convirtió en una celebración de Hanukkah. Un evento clave en la historia israelita que involucra una gran luz luminosa fue la zarza ardiente. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque, ¿qué causa la zarza que no se queme? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Éxodo 3 del 1 al 4. Un israelita fugitivo de Egipto está apacentando las ovejas de su suegro en el desierto, el monte de Dios. El ángel se le aparece a este pastor ordinario, pero el Señor no habla con el pastor Moisés hasta que éste se aparta para considerar el milagro del fuego encendido. En este punto donde un pastor ordinario es llamado para hacer algo extraordinario, liberar a los israelitas del control de Egipto, presentando con una luz sobrenatural, Moisés se convierte en una gran luz de salvación para su pueblo. Se convierte en un pastor más grande, un pastor de rebaños, de personas. Moisés fue capaz de sacar de la tribulación tanto Israel como la multitud mezclada de ovejas, ya que una multitud de gentiles salieron de Egipto con Moisés. 2 rebaños, un pastor. Moisés se encuentra en el fuego milagroso en el monte de Dios en 2 viajes, con las ovejas de su suegro y con las ovejas de su Padre Celestial o Padre de ley de la Torá. Moshe pregunta por qué. Madua. La zarza no se quema. La palabra hebrea, madua, no solo significa por qué, sino ¿cuál es el proceso? ¿Qué sucedió en el pasado para que esto pasara? Para darse cuenta de que un arbusto no se está consumiendo, uno tendría que esperar un tiempo, esperar y considerar el proceso. Moisés infiere que el fuego no es un fuego terrenal. Surgió a través de un proceso diferente. El arbusto no era el combustible para el fuego, al igual que el aceite no era el combustible para la menorá. De la misma manera, la victoria y los milagros se pueden ver al desviarse para aliviar el sufrimiento humano y reconociendo la intervención de Adonai en este mundo físico. Esto es acercarse a la montaña de Dios. Esta es la Torá, o ley ardiente que desciende del cielo, no del mundo físico. El fuego sobrenatural baja causando a la humanidad que se desvíe, considere y se acerque a Adonai, así como se preocupa por las ovejas del Padre. La zarza que arde sobrenaturalmente se convierte en el símbolo de inspiración para un Moisés muy renuente, que duda de su capacidad para convertirse en mensajero de salvación. Probablemente Moisés nunca pensó que él llegaría a ser
el instrumento a través del cual el Dios de Abraham, Isaac y Jacob una vez más salvaría a su pueblo de la idolatría. Era un trabajo difícil, porque con el becerro de oro los israelitas demostraron las profundidades de asimilación a la que se habían hundido bajo la influencia de Egipto. Eran una nación que necesitaba una nueva dedicación a Elohim, a quienes sus padres habían servido. También es probable que Moisés, un descendiente de Leví, nunca imaginó el establecimiento de un sacerdocio a través de su hermano Aarón en Israel. Pero en sus acciones celosas por librar a la nación de adoración sincretizada, Moisés llama a los levitas a tomar una espada. Los levitas se pusieron de pie ante sus hermanos no arrepentidos, llamado al becerro de oro el Dios que los sacó de Egipto. No era el mismo Dios. Las semejanzas no equivalen a la misma identidad, tal como el Talmud instruye a los judíos sobre las diferencias entre Hanukkah y rituales paganos. Muchos de cientos de años después, la familia sacerdotal judía de Matías, Macabeo, surgió desde su lugar de exilio en el noreste de Judea para extender una guerra de guerrillas contra los griegos y los judíos helenistas y recuperar el control del templo, eliminando a los dioses extranjeros. Los israelitas, bajo el liderazgo de los macabeos, atacaron tanto a los griegos como a los judíos helenistas, y el hermano de Judá Macabeo toma el cargo de sumo sacerdote para purificar el templo. Eso es, a partir de este acontecimiento histórico, que se crea la leyenda moderna del fuego ardiendo milagrosamente, pero sus raíces en la zarza ardiente son mucho más antiguas. De hecho, muchas personas que celebran Hanukkah hoy en día ni siquiera son conscientes de un milagro de Hanukkah que ocurrió 150 años antes que el de los macabeos. En ese milagro, la metáfora de grandes luces como líderes que inspiran a una asamblea de personas brilla con una mejor conclusión a la invasión griega sobre los descendientes de Jacob.